donde los espacios públicos puedan ser tomados para el nombre del Señor. Porque hay muchas cosas, hermanos, que Dios está haciendo. Hay oposición. Yo le decía a mi esposa, la razón de la oposición es porque estamos al frente de este proyecto y el enemigo, ¿creen que está contento, hermano? Está furioso, literalmente está furioso, pero no tenemos miedo, nosotros conocemos cómo se mueven, sabemos sus estrategias, y una de las razones por las que quiero compartir este tema es para que entendamos la importancia de la autoridad espiritual. Hay dos principios en la Biblia y lo vamos a entender en esta preciosa mañana, hermano. El primer principio se llama el principio de la autoridad de Dios. Y el segundo principio se llama el principio de la rebelión satánica. Ustedes pueden ver dos imágenes, en eso va a basarse toda esta enseñanza y predicación para que ustedes tengan una idea. En este lado se habla del principio de la autoridad de Dios. Y lo que aparece en esta imagen, lo que se puede ver en esta imagen, es el trono de Dios. Ustedes pueden ver aquí el trono de Dios, porque la autoridad de Dios se basa en su trono. Todo el poder, el dominio, la gloria y la autoridad desciende de su trono. Ese es el principio de la autoridad de Dios. Y todo lo que se somete debajo de su trono y debajo de su autoridad, retienen esa autoridad que Dios delega a las personas que comisionan. Ustedes saben que hay tres tipos de ángeles muy poderosos. Esos tipos de ángeles que en la Biblia se describen como arcángeles, como serafines y como seres vivientes. Son tres tipos de ángeles. Estos ángeles son muy poderosos porque están relacionados con el trono de Dios. Hay otros tipos de ángeles también que son mensajeros, pero no están tan cercanos al trono como los tres tipos de ángeles que mencioné que están relacionados al trono. Son los más poderosos. De hecho, Satanás era un querubín. Los querubines eran los portadores del trono, los que estaban sosteniendo el trono. El trono de Dios se mueve así, se mueve así, se mueve así. El trono de Dios, así es como lo describe tanto Ezequiel como Apocalipsis, pero los querubines están sosteniendo el trono. Luego están los seres vivientes que giran alrededor del trono, como es Apocalipsis 4, y arriba están volando los serafines, son los seres con 6 alas que están volando. Esos tres tipos de ángeles son ángeles poderosos porque están relacionados al trono. Y cada persona que se acerca al trono recibe la fuerza y el poder del trono cuando tú te sometes al trono de Dios. Ese principio se llama autoridad delegada. El trono es el que tiene toda la autoridad y todo el control del mundo, y de allá se le delega. Cuando el Señor Jesucristo lo estaban buscando, le dijeron por Pilato: tú sabes que yo tengo potestad sobre ti. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Ninguna potestad tú tuvieras sobre mí si no te fuera delegada de arriba. Había dos sentidos que le estaba diciendo, porque Pilato dependía de Roma, pero aún Roma depende de lo que Dios dice allá arriba en el trono. O sea que el que manda al final, hermano, las autoridades pueden decir lo que quieran, la misa, si quieren, pero el que dice la última palabra, ¿quién es? Dios. Dios. Para nosotros los cristianos, ¿quién es el que dictamina la última palabra? Dios. El que está sentado En el trono. en el trono y el cordero. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a aquel. Amén, gloria a Dios. Por eso decimos, no importa quién es el que gobierna. Lo importante es quién está sentado En el trono. en el trono. Ese es el principio que seguimos los cristianos. Se llama el principio de autoridad, y el que está sentado en el trono lo delega a la autoridad que él tiene, y cuando la autoridad está siendo delegada por Dios obedece al trono, se mantiene obedeciendo a esa autoridad hay que obedecerla. ¿Por qué? Porque está obedeciendo al trono. Y si tú desobedeces a alguien que Dios ha delegado y que está sometido al trono, estás rebelando. Pero si esa autoridad no se somete al trono, va a pasar lo que sucedió con aquellas autoridades judías que persiguieron a la iglesia, y entonces cuando les dijeron dejen de predicar, Pedro dijo así: no, aquí ustedes no se están sometiendo al trono, así que es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Yo ya leí en la Biblia que el hombre es la cabeza del hogar. Si es la cabeza, cuando esa cabeza está sometida al trono, pero cuando esa cabeza no está sometida al trono y está sometida a este principio, entonces si la mujer se somete a la mujer se está sometiendo debajo de Satanás, porque no está sometida al trono. Por eso digo, Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque te vas a someter a la autoridad, estás sometido a Dios. El principio de la autoridad de Dios es la autoridad. El otro principio es la rebelión satánica. Solo hay dos principios en esta vida. Uno, o te sometes a Dios, al principio de Dios, de autoridad de Dios, o te sometes al principio de la rebelión satánica. ¿Por qué decimos el principio de la rebelión satánica? Porque querubín no se sometió a la autoridad del trono, sino que él dijo, yo voy a hacer lo que yo quiera, aquí solo mis chicharrones truenan. Y no me interesa lo que Dios haya mandado, ni lo que Dios haya dicho, y eso se llama el principio de ¿qué? Rebelión. De rebelión satánica. Son dos principios que siguen. O sigues el principio de estar sometido bajo la autoridad de Dios, o sigues el principio de la rebelión satánica. Vamos a ver algo muy interesante respecto a esto. A ver, cambia, no quiere cambiar. La autoridad de Dios es de donde se deriva su poder. Todo tiene que ver con el trono de Dios. Por eso ustedes leen la doxología. La doxología quiere decir la exaltación de Dios, la alabanza a Dios, donde se dice, hermano, de la autoridad de Dios, que es un trono. Al que está sentado en el trono y al cordero, sea el poder, sea la gloria, sea la honra, por los siglos de los siglos. Y esas doxologías que se exaltan del trono de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que manda. Es como cuando dices, pasó el oficial y te cuadras. Es eso. Te cuadras delante del trono. Es eso. Es la autoridad. Es decir, mande usted lo que usted diga. Lo que usted diga se hace. Sus órdenes no se discuten. Sus órdenes se obedecen. Eso es el trono de Dios. Y es ahí donde se basa la autoridad. Cuando alguien desafía el trono de Dios, que se está rebelando en contra de la autoridad de Dios, está desafiando a Dios mismo. Cuando en la Biblia se dice el trono de Dios, se refiere a Dios mismo. De modo que cuando alguien desobedece el trono, lo que dictamina desde ese trono el reino, está desobedeciendo a Dios mismo. Es decir, está poniendo a un lado su palabra. Pero su palabra es viva, es eficaz, tiene poder. Y no puede ser desobedecida por ninguna criatura, excepto las que tienen libre albedrío, que son las que desobedecen. Todos los seres sobre esta tierra hacen la voluntad de Dios, excepto una criatura que se llama la criatura humana. Es la que se revela. Fíjense eso. El trono representa a Dios mismo. Sus obras, las obras de Dios, no es lo mismo que el trono de Dios. Porque el trono de Dios se basa en su poder y su palabra. Pero sus obras es lo que Dios hace. El trono es Dios mismo. Las obras es lo que Él hace. Pero para que Él haga esas obras, necesita tener el poder. Y ese poder se basa en su trono. O sea que al final del día, todo recae en el trono de Dios. Pero no es lo mismo hablar de las obras de Dios. Porque cuando se habla de las obras de Dios, son los hechos de Dios. Escuchen, esto es muy importante lo que voy a decir. Los hechos de Dios es lo que Dios hace. Pero Dios puede hacer algo aún con las personas que no se someten a su trono, porque esa es la obra de Dios. Por ejemplo, puede ser que esa persona no esté obedeciendo a Dios, es un mal testimonio, no vive en santidad, es legalista, es grosero, es lo que quiera, pero a la hora en que una persona estaba enferma y ella persona dijo, yo voy a darle a Dios por ti. Ahora, ¿y qué creen? Sanó la persona. Sanó porque las obras de Dios son poderosas. No es porque la persona está sometida al trono, sino porque las obras de Dios tienen poder y Dios hace la obra. Pero lo más importante no es las obras, sino lo más importante es someterse al trono de Dios. Tú puedes tener esas obras, maravilloso que es, hermano, porque es una demostración de que Dios vive
de que Dios opera, de que Dios tiene poder, pero lo más importante no son las obras, lo más importante es someterse al trono. Por eso el Señor dijo, en aquel día, muchos te van a decir, Señor, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y era Dios que lo hizo. Sí, Dios lo hizo, pero le va a decir él, apártate de mí, viene la palabra, maldito, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque no se sometió a quién. La autoridad. Así que causa de la caída de Satanás. ¿Cuál fue? Rebelión. La rebelión. Ni siquiera fue una causa moral de, que Satanás haya fornicado. No fue una causa de inmoralidad o incluso una mentira nada más. No. La causa central de la caída de Satanás no fue el pecado, clasificamos el pecado y el pecado moral, por ejemplo, una persona cayó en adulterio, ya es lo peor que puede haber el pecado, no. Y dice que no. No, lo peor que si quieres es eso. Lo peor es la rebelión. Porque si Satanás no hubiera cometido un pecado de ese tipo, lo hubieran perdonado. Porque no fue la causa por la que lo desecharon. El problema no fue un problema de conducta, de santidad. Porque cualquier problema de conducta se confiesa, se arrepiente, se aparta. Aunque ya hablando del nivel de los ángeles no existe, el arrepentimiento no existe porque no tienen un cuerpo. El cuerpo es el receptor de los sentimientos de arrepentimiento que los ángeles no hay en el cuerpo. Pero aún así, si el problema hubiera sido ese, hubieran tenido perdón. Pero ¿saben qué? No fue ese el problema. El problema fue la rebelión. Y cuando se revela es en contra del trono. Cuando se estudia Ezequiel, por ejemplo, se habla de la caída de Satanás, ilustrado por el rey de Tiro. Se habla de la caída de Satanás en términos morales. Es decir, que él defraudó, que él engañó, que bueno, es términos morales. Pero cuando se habla en Ezequiel 14, la caída de Satanás, se describe el origen completo. ¿Saben cuál es el origen? La rebelión. Es decir, él se rebeló en contra del trono de Dios. Y por esa razón lo echaron fuera. ¿Por qué? Porque un reino dividido no puede ser. Y Dios no permite que su reino se divida. Así que Satanás, el principio de rebelión, que es la división de ese reino, el principio de Satanás, cuando él lo ejecuta en la rebelión, se revela de la autoridad de Dios. Es que no únicamente la autoridad va a venir de Dios. Yo también tengo mi parte, yo también tengo autoridad. ¿Y cuántos de ustedes quieren? Yo también puedo formar. No solo Dios puede dirigir, yo también puedo dirigirlo. Y cuando eso hace Satanás y empieza a contratar a sus ángeles para hacerlo, ¿saben qué? Ese pecado no lo toleró Dios. Se llama el principio de rebelión de Satanás y ahí comienza la rebelión. Toda persona que no se somete al trono de Dios, a las palabras de Dios, a la voluntad de Dios, tiene este principio, el principio satánico de la rebelión. ¿Por qué es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto? Porque a través de esto nosotros vamos a discernir cuándo está actuando el principio de Dios de autoridad y el principio satánico de la rebelión. Es muy importante. En todo actúan estos dos principios. ¿Qué quiere decir la palabra diablo? ¿Y qué quiere decir la palabra Satanás? La palabra diablo quiere decir calumniador. Pero la palabra Satanás quiere decir adversario. Quiere decir contrincante. Quiere decir enemigo. Quiere decir rival. Porque él formó otro grupo para rebelarse en contra de Dios. Ese es el principio satánico de la rebelión. Cuando viene esto, Dios lo tira hacia abajo. Y este principio es importante que lo entendamos, porque a través de este principio vamos nosotros también a comprender algo. Miren, en el
Padre nuestro. Miren, en el Padre nuestro, el Señor Jesucristo comprendió bien el principio de la rebelión y el principio de la autoridad, de estar bajo autoridad de Dios. Cuando él dice el Padre nuestro, hay una de las partes del Padre nuestro, la oración del Padre nuestro, que dice, a ver, todos juntos, y no Nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Esa parte del ahí va. Tres cosas que hay que notar. Número uno, cuando dice no nos metas en tentación, está hablando de que Satanás es como un león rugiente que te va a rodear para tentar y hacerte caer en todo momento. Siempre tienes que tomar en cuenta que una de las cosas es enredarte en su trampa para jalarte a su lado, porque él está revelado del reino de Dios y él te está queriendo jalar de su lado, siempre para que tú seas de ese grupo que se revela de Dios. Segundo, cuando dice más líbranos del mal, el mal es un ser. Oiga bien eso, el mal no es solamente una obra, porque cuando dice no nos metas en tentación son obras de las que te digan, pero cuando dice más líbranos del mal es un ser, y ese mal es Satanás. Ese mal es el principio de Satanás, y el principio de Satanás es el principio de la rebelión del reino. Él quiere no solamente que caigas en un pecado, sino después que caigas en un pecado, él quiere que tú sigas su principio, que te rebeles. Y por eso el punto culminante de una persona que está debajo del mal, oiga bien esto, es importante tener ese discernimiento, es que ya no solo cayó en tentación, sino que ahora el mal ya lo agarró, lo tiene controlado el mal, y el principio que lo está aprendiendo ese mal se llama rebelión. Cuando una persona llega al punto de la rebelión, ¿cómo se llama el principio? ¿Cómo se llama el principio de Satanás? Rebelión. Ya está atrapada de quién? El enemigo. Por eso dice dos cosas. No nos dejes caer en tentación, Más líbranos mas líbranos del mal. del mal. Y luego lo refuerza para decir, ¿quieres vencer el mal? Sométete al trono. Porque tuyo, dice allá, Es el reino, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Te está diciendo, ¿quieres vencer? Sométete al trono, sométete al reino. ¿Recuerdan que es el principio que anuncié en la introducción? Es la forma de vencer, hermano, someterte debajo del reino de Dios. Miren esto. Aquí hay una revelación real. Aquí vemos en esta imagen, vemos al Señor que va a lavarle los pies a sus discípulos o que está sirviendo, pero a lo mejor también puede ser uno de los discípulos que esté sirviendo. ¿Qué es lo importante en todo esto? El servir a Dios. Debemos, al servir a Dios, no debemos desobedecer a aquella autoridad, vuelvo a reiterar esto muy importante, que está sometida al trono de Dios, a menos que esa autoridad no esté sometida al trono de Dios. Pero cuando esa autoridad está sometida al trono de Dios, tienes que obedecer, porque de esa manera indirectamente a una autoridad delegada lo estás obedeciendo. No es solo servir por servir. Los que servimos también tenemos que cuidar que en nosotros no esté el principio satánico de la rebelión. No es solamente participar, no es solamente predicar, no es solamente cantar, no es solamente dirigir, es cuidar que lo que yo esté haciendo no esté siguiendo el principio de rebelión, sino que esté bajo autoridad haciéndolo. Y aquella persona que está haciendo bajo autoridad va a ser una bendición para todos. Pero aquella persona que lo está haciendo y no se somete bajo autoridad, eso trae el principio de la rebelión. Y dice ya, ¿cuál virtud es su poder?
que es el hecho de servir, ya estamos honrando a Dios, ¿no? ¿Saben una cosa? Hasta Satanás no se asusta. No se asusta de verte servir. No te asusta de verte trabajar, ¿no? ¿Sabe de qué se asusta? De que estés sometido bajo el trono de Dios. Eso sí le preocupa. Por eso es importante estar sometido bajo la autoridad de Dios. Quienes todos los que servimos a Dios tenemos que estar, los que predicamos el Evangelio, los que cantamos, los que somos parte del servicio a Dios, procuremos estar bajo autoridad. Y para estar bajo autoridad es cuando te delegan algo, hazlo con cariño, hazlo con obediencia. Jamás pongas peros, porque a la autoridad de Dios no se le pone peros. En el momento en el que pones peros a la obra de Dios, estás cuestionando la autoridad de Dios, porque no por algo escribe esto, pone en los corazones de los dirigentes el que te inviten a participar en un proyecto. No es por algo, no es por nada, es el principio de autoridad de Dios y se tiene que respetar el principio de autoridad. ¿Cómo podemos establecer su autoridad en la tierra si nosotros mismos no nos hemos sometido a esa autoridad? ¿Cómo podemos decirle, vénganos a nosotros tu reino? Si nosotros no nos sometemos, ¿cómo voy a orar? Venga tu reino, Señor, y yo no me someto a ese reino. O sea, eso es fake, eso es falso. Miren, vamos a ver cómo en lo alto le mostró los reinos del mundo. ¿Qué le mostró? Los reinos del mundo. Los reinos, pero los reinos ¿de dónde? El mundo. De este mundo. Y le voy a decir una cosa. Cuando Satanás lo lleva y le muestra los reinos del mundo, Satanás tiene olvidado que el creador del universo es el que está frente a él. Todo el universo, no el mundo. ¿Saben qué es el mundo? El mundo, en nuestro planeta Tierra, es un pequeño granito de arena en todo el universo. Y Cristo es el dueño de todo el universo. ¿Saben ustedes cómo se reyó el Señor? No lo dice en la Biblia, pero yo me lo imagino carcajeándose al Señor, diciéndole a Satanás, todo esto te daré si tú te sometes a mí, si te arrodillas y te sometes a mi reino. Lo que Jesús está diciendo, oye, si yo no solamente soy el dueño de ese pedacito de tierra, yo soy el dueño de todo el universo y me quieres chantajear con un pedacito o pedacitito, no sé cómo le puedo decir. No, el Señor lo vio y se reía de Satanás, que le está ofreciendo un pedacitito del reino, cuando Él es el dueño de todo el universo. Y dijo el Señor estas palabras: vete, Satanás, porque escrito está que al Señor tu Dios adorarás, que a Él solo servirás, y el reino no te pertenece a ti. El reino de esta tierra tal vez a ti se te ha sido pegado, pero mío es el poder, el reino y la gloria del conocido de los enemigos de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Eso es el principio de someterse al reino, es entender que el reino de Dios es más grande que el reino de las tierras. Ya estamos tratando. Usa su máximo poder para mantener su autoridad. Por consiguiente, su autoridad es lo más difícil que el hombre pueda resistir. Puedes resistir muchas cosas de Dios, pero su autoridad no lo puede resistir. Cuando su autoridad viene, tenemos que obedecer o eres desechado. Miren, aquí vemos a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un gran personaje. Saulo de Tarso tenía cartas de sacerdotes. Saulo de Tarso era un gran erudito. ¿Saben que él estudió a los pies de uno de los magníficos maestros, como se llamó Gamaliel? Tenía un gran título, por así decir. A todos sus contemporáneos los aventajaba. Él era de esos rabinos que llevaban consigo la Torá. No cualquiera podía llevar una Torá con él, y él era uno de esos que llevaba los libros de la ley siempre donde él esté, porque era muy costoso y muy difícil tener un rollo de la ley como ahora la Biblia. La Biblia usted la puede tener en su mano, impresa, pero no era así en ese tiempo. En ese tiempo era algo muy difícil y él era una de esas personas, pero recibió carta
o pidió cartas para perseguir a los cristianos. Y no se daba cuenta que estaba en contra de la autoridad del rey. Y entonces empezó a atacarlo a ese rey, y ese rey se le presentó en camino a Damasco y lo tiró al suelo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿tú quién eres? Y usó una palabra que los eruditos de aquel tiempo lo usaban: Kyrios, Señor, para hablar de Dios. ¿Tú quién eres, Señor? Reconoció que eres Dios, que era el de la autoridad. ¿Tú quién eres, Señor? Y le dijo: dura cosa es estar pateando un aguijón. Es dura cosa, porque cuando tú te opones al reino, óyelo bien, estás pateando un aguijón. Persona rebelde, no importa la edad, si es un niño, si es un adolescente, si es un viejo, porque hay viejos rebeldes también, no crean que llamar a los adolescentes, también hay viejos rebeldes. Cuando patean la autoridad, se lastiman. Tú no puedes ser rebelde y estar sin caerte al suelo. Te vas a caer al suelo, vas a sangrar como rebelde. Eso le pasó a Saulo de Tarso, era un gran hombre, pero se rebeló de la autoridad de arriba y empezó a dar patadas al aguijón, fue derribado en tierra y ¿sabe qué? Reconoció al de arriba, y el de arriba le dijo a su vida: ¿sabes qué vas a hacer ahora? Y aquí hay esto que es maravilloso. Vas a entrar, vas a buscar a una persona que se llama Ananías. ¿Quién es Ananías? Es X. Ni siquiera tiene títulos Ananías. No ha estudiado un rabinato como tú. No tiene autoridad de nadie. Es un solo miembro de una congregación desconocida. Su nombre aparece una sola vez en la Biblia. Nombre de Ananías allá. No se menciona más este personaje. Un personaje desconocido. Pero Dios le dijo: te vas a someter a él, porque ese está debajo de mi autoridad. Amén, gloria a Cuando Dios. tú estás bajo la autoridad de Dios, todos los demás tienen que someterse, porque tú llevas la autoridad de Dios. Aunque seas un don nadie para todos, eso no importa. Eso de don nadie no importa. Lo que importa es que estés sometido bajo esa autoridad. Y entonces todos Gloria a Dios. Amén. tú llevas la autoridad de Dios. Así que, si no fuera así, Saulo, ¿tú crees que iba a obedecer a un don nadie? No. Pero entendió que ese hombre que era un don nadie estaba debajo de qué? De la autoridad de Dios. Hermano, si una persona está obedeciendo a Dios y está sometida a Dios, ¿sabes cuál es tu postura? Sométete a esa autoridad, porque esa autoridad viene de Dios. Y eso es lo que ahí aparece con Saulo. Cuando yo le dije que ya no solo sométase a la autoridad. La mayor exigencia, ¿cuál es? Que obedezca. Con eso voy a terminar ahora sí. Obedecer. Es obedecer. Hubo un hombre que era un rey, y ese rey se llamó Saúl. Saúl fue ungido como rey, y entonces Dios le dio una orden que estaba mirando Dios el futuro de lo que estaba pasando. Mira, los amalecitas tienen que ser destruidos porque ellos van a contaminar a tu pueblo. Levántate y destruye a todos los amalecitas, no dejes niños porque ya están contaminados, no dejes adolescentes. Son de esas cosas que a veces tenemos la tentación de cuestionar a Dios. Dijo: no, vas a destruir al rey como al más pequeño. Y él no lo hizo. Le dio misericordia, le dio como no lo puedo hacer. Y es más, no vas a agarrar ni los animales. Y lo primero que hizo, desobedecer, trajo encadenado al rey, trajo animales y le dijo: Señor, traigo esto ¿para qué? Para ofrecerte en sacrificios, para que te honre a ti. No me estás honrando, no obedeciste mi palabra. Oiga bien esto, hermano. La palabra de Dios se obedece tal y cual. Si alguien te dice: hermano, tú vas a iniciar el servicio, es una palabra que estás recibiendo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Ponte a ayudar, ponte a orar, dejarte agarra, porque empieza a repasar, porque luego se te traban las letras. Así que agarra y empieza a repasar, porque tú ya estás preparado y vas a venir temprano. ¿Sabes por qué? Porque estás obedeciendo. Pero si te dices: ok, si llego
temprano lo haga. ¿Qué hiciste así? Estás desobedeciendo, ¿no? En algo tan sencillo como, hermano, a usted le toca una donación de talento. Usted no lo hizo, porque en total solamente era un kilo de cebolla. No es nada. No es eso, no es el kilo de cebolla. Es la que la obediencia que va a Dios. Pero dijo Saúl, no. No importa que no destruya todo, pero traje ofrenda, sacrificio. No vale tu sacrificio. No vale tu sacrificio. Porque lo que Dios quiere, ¿qué cosa es? Obediencia. Y entonces se confronta con el profeta y el profeta le dice, ¿sabes qué? Tú ya ofreciste sacrificio. Primero tú no eres nadie para ofrecer sacrificio porque no te correspondía a ti ofrecer sacrificio. Tú no eres ni sacerdote ni eres profeta. ¿Cómo ofreciste sacrificio? Ya te revelaste. Lo segundo es, se complace el Señor Jehová, tanto de los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Qué es lo más importante, mi hermano? ¿Qué es? Obedecer. Obedecer. La obediencia. Y le digo esto, como pecado de idolatría, es la desobediencia. Es interesante eso, Es interesante, porque muchas veces podemos hasta condenar nuestra actualización, hasta yo no lo puedo hacer, no rechazo la idolatría completamente. Pero ¿qué es la desobediencia? La desobediencia es como pecado de qué? El mismo nivel de la idolatría que es condenada por Dios, el mismo nivel de idolatría es condenar la rebeldía. ¿Por qué? Porque cuando tú te rebelas del pueblo de Dios. Este es el punto que estaba hablando. Con esta palabra voy a terminar. Tal vez otro día hablemos de los ejemplos de la gente que desobedece